La maldición que había en mi vida inicia con mi abuelo y él era alcohólico, murió del alcoholismo. Después se sigue con mi papá y posteriormente yo comienzo a también tomar alcohol, a fumar, a andar en las fiestas. Y lo que habría yo pensado que no iba a hacer, porque yo pensaba que nunca iba a ingerir alcohol por todos los daños que causa en tu vida, tanto física como espiritualmente, con tu familia, en todos los ámbitos, ¿no? Repetí el mismo patrón. Yo sabía que tenía que dejar de tomar, mas sin embargo no podía. No podía porque estaba sumergida en una depresión. Yo tenía insomnio, se me subía el muerto, tenía pesadillas, escuchaba ruidos en mi casa y también a veces sentía que me tocaban la espalda o los brazos. Entonces sí fue complicado. También había plagas en mi casa. Había plagas de cucarachas, de chinches. Nosotros limpiábamos, fumigábamos, tratábamos de tener la mayor limpieza posible. Mi economía estaba mal porque el dinero no me alcanzaba, a pesar de que tenía un trabajo relativamente estable, pero no me alcanzaba, se me descomponían cosas o tenía que hacer gastos innecesarios o gastos que no los tenías previstos, mejor dicho, ¿no? Aparte de eso, mi hijo sufría de convulsiones, se me convulsionaba. Entonces, en una ocasión me lo internaron porque convulsionó 2 veces en el mismo día. Entonces, los doctores me dijeron que tenía que tomar medicamento controlado de por vida, que él no iba a poder ser un niño normal, que él iba a ser un niño adormilado, que él no iba a poder jugar como los demás niños, que toda su vida iba a tomar ese medicamento para que no convulsionara. Entonces yo fui con otro doctor para que me diera una segunda opinión y me dijo exactamente lo mismo. Me dijo: señora, su hijo no puede estar sin medicamento. Llega el momento en el que tú dices: no, es que la vida es así, esta vida me tocó vivir, ¿no? Porque así nos educan tristemente, ¿no? Al decir: ¿sabes qué? Pues es la cruz que te tocó, o sabes una cosa, tienes que aguantar, ¿no? Entonces yo pienso que sí, llegó un momento en el que dije: bueno, pues así me tocó vivir, ¿no? Así es como va a ser mi vida. Yo llego a la Universal por una invitación de mi hermana. La primera vez que fui, lo primero que percibí, que sentí fue paz. Esa paz que yo no conocía. Esa paz que pude dormir bien, pude tener esa tranquilidad. Escuché hablar del Espíritu Santo, que solo Él podía hacer nuevas todas las cosas y que Él podía cambiar la situación que yo estaba viviendo. Entonces yo fui al altar, hice un voto de fe y fui con todo. Yo le decía a Dios: Dios, yo quiero ser como tú quieres que yo sea. Yo no quiero ser ya más a mi manera. Yo quiero, de verdad quiero hacer tu voluntad. Cuando yo recibo el Espíritu Santo es la certeza de que Dios está conmigo. Pase lo que pase, no importa, porque Él está conmigo y su mano poderosa me va a sostener. Hoy llevo la bendición de Dios en mi vida. Primeramente conmigo, espiritualmente. Ya no tengo tormentos espirituales, ya no escucho voces, ya no tengo pesadillas, puedo dormir en paz. Hoy estoy libre de los vicios, ya no consumo nada de alcohol, nada de cigarro. No, fui liberada de esa maldición que inició con mi abuelo, yo creo que más atrás, pero fui liberada por completo. Ahorita tengo un trabajo estable, trabajo en la empresa familiar, da mantenimiento empresarial y también al gobierno, mantenimiento de plantas de emergencia, bombas, transformadores, es ingeniería. Hemos tenido nuevos clientes y estamos creciendo en la plantilla de trabajadores. Y también a través de la fe, mi niño fue sanado. Él no convulsiona, no toma ningún medicamento controlado, es un niño que puede jugar, va a la escuela y lleva una vida normal. Pero sobre todas las cosas, la mayor bendición es recibir el Espíritu Santo, porque esa es la garantía de que Dios está con nosotros.